Enséñanos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos tu este favor. Amén. Aleluya. Apocalipsis 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén. Fue toda la cinta. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del árbol de la vida, Aleluya. el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. El profeta habla, pondríamos como título, ¿no? El árbol de la vida, ¿sí? Amén. El árbol de la vida, ¿sí? Aleluya. Vamos a tomar lo que dice el profeta porque la Biblia, las escrituras, nadie puede interpretarlo sino un profeta, ¿verdad? Y además que un profeta no puede contradecirse a la palabra, Así, Señor. porque la palabra del Señor vino a los profetas. Así es, Padre. Gloria a Dios. Dice el profeta, dice el árbol de la vida. No es una cosa, dice, no es esa una expresión hermosa, dice. Se menciona 3 veces en el Génesis, dice, y en el Apocalipsis 3 veces. En Apocalipsis dice, es el mismo árbol y simboliza la misma cosa en cada una de las 6 escrituras. En Génesis 3 veces, en el Apocalipsis 3 veces. Dice, ¿qué es el árbol de la vida? Dice. Ahora, nosotros sabemos que allá en el huerto del Edén había 2 árboles, ¿verdad? El árbol del bien, y del mal, ¿verdad? Amén. Y el árbol de la vida. Ahí estaban los dos árboles en medio del huerto, dice. Entonces el Señor le mandó que no tocasen el árbol que estaba ahí en el medio, el árbol de la ciencia, ¿verdad? Entonces, pero el árbol de la vida también estaba allí. Y ahora, a simple, si leemos la Biblia, ¿verdad? Entendemos que, ¿no? Tenemos en mente que es un árbol así como cualquier árbol. Pero el árbol de la vida, el profeta dice que era Jesús. Amén, Señor. Y ahora vamos leyendo, hermanos. ¿Sí? Dice, ¿qué es el árbol? Dice. Ahora, en primer lugar tenemos que saber qué es lo que significa el árbol. Dice. En Números 24:6. Arroyos están extendidas como huertos junto al río, como linaloes plantados por Jehová. Dice, estaba hablando para el pueblo de Israel que Balaam dice, a ver, leamos. Cuando Balaam describía a Israel, dice, dijo que eran como linaloes plantados por Jehová, eran como árboles. Ahora Juan el Bautista también dijo que el hacha está puesto en la raíz del árbol, para todo árbol que da mal fruto para que sea cortado. Entonces se estaba refiriendo a personas, ¿verdad? Entonces era una persona, ¿verdad? Entonces el árbol de la vida tiene que ser la persona de la vida, Jesús. Entonces Jesús, ahora Jesús, el Señor Jesucristo, andando sobre la tierra, dijo que él era el pan de vida, ¿verdad? Amén. El que comiere de él, ¿verdad?, tendría la vida eterna. Amén. Entonces, él es la persona de la vida, dice Jesús. Ahora dice, había 2 árboles en medio del huerto del Edén. Uno era el árbol de la vida y
el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos árboles, ¿verdad? Ahora, el árbol de la vida era Jesús, y el otro árbol también, ahí estaba Satanás. ¿Sí? Ahora, dice, el hombre habría de vivir por medio del árbol de la vida, pero no habría de tocar el otro árbol, porque al hacerlo, dice, moriría. Pero el hombre tomó el del árbol, y cuando lo hizo, la muerte entró en él, por medio de su pecado. Y él fue separado de Dios. Cuando el pecado entró, entonces hubo una separación de Dios. Adán fue echado del huerto del Edén. Entonces fuimos separados. Pero había un plan de redención, ¿verdad? Que Dios había provisto para todos sus hijos, para todo aquel que estaba predestinado, preordenado, que aceptaría su palabra, porque Dios es justo, ¿verdad? Todos aquellos que quieran hacer la voluntad de Dios o quieran hacer las cosas correctas, entonces Dios ha provisto un camino, un camino de escape, porque este mundo se está cayendo a pedazos, ¿verdad? Todo está acabado, la política, ¿verdad? Todo. Si vemos alrededor, hermanos, todo se está cayendo a pedazos. El mundo, aún la tierra misma está gimiendo, dice, por la manifestación de los hijos de Dios. En lo natural vemos que volcanes están despertando, hay sismos, terremotos, lluvia, huracanes y tantas cosas, y la tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, aquel árbol allá en Edén, dice, aquel árbol era la fuente de vida, era Jesús. En San Juan, en el capítulo 6 al 8, dice, leamos en San Juan 6:50 está. Este es el pan dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo, dice, que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Aleluya. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida, dice, yo daré por la vida del mundo. Entonces Jesús estaba diciendo que Él se iba a entregar, su vida iba a dar por todo el mundo. Entonces los judíos entendieron, dice, entre sí diciendo, ¿cómo puede dice, darnos su carne y comer? Dice. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Sigamos. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, Dios creó al hombre con un propósito, y ese propósito era que él viviera en el hombre. Esa era la voluntad de Dios. Amén. Porque Dios es un espíritu, ¿verdad? Entonces el tabernáculo para él mismo lo creó al hombre, pero entró el pecado, entonces se salió de la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero el tabernáculo de Dios, porque Salomón, creo, edificó un templo, ¿verdad?, para el Señor. Pero le dijo que ¿dónde habitaría Dios, verdad? Entonces el cielo, ¿verdad? Entonces el tabernáculo de Dios era el hombre, ¿verdad? Entonces ese era el plan de Dios. Entonces ahora Dios, para que pudiera llegar a hacerlo planeado, entonces tenía un plan que vendría
un tabernáculo, ¿verdad? El Cordero perfecto, para que nosotros podamos llegar a ser perfectos a través de él, ¿verdad? Gloria a Dios. Sigamos leyendo. Él mismo dijo que era el pan del cielo. Él habló del ofrecimiento de sí mismo, diciendo que si algún hombre comiere de él, nunca moriría. Él proclamó que conocía a Abraham, y antes que Abraham fuere, él era. Profetizó que él mismo les daría agua viva, y que todo aquel que bebiere de esta agua nunca jamás tendría sed. Amén. Sino que viviría eternamente. Se mostró como el gran yo soy. Él es el pan de vida, el pozo de vida, el ser eterno, el árbol de la vida. Él estuvo allá en medio del huerto del Edén, así como también estará en medio del paraíso. Aleluya. En lo que leímos la escritura en Apocalipsis dice que al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Ahora dice: dice en San Juan 5:11, dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Aleluya. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, dice. Estamos tratando de saber el árbol de la vida. En el huerto, ¿quién era? Era árbol, era una persona, ¿verdad? Entonces, la Escritura dice en primera de Juan 5:11, dice, este es el testimonio, dice, que Dios nos ha dado vida eterna. Ahora, esta vida, ¿verdad? La vida eterna, dice, y esta vida está en su Hijo. ¿Sí? Entonces Jesús estaba allá en el huerto del Edén, ¿verdad? Y ahora San Juan dice 5:40, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, dice. ¿Ve? Todo aquel que viene al Señor, entonces, que recibe su palabra, ¿verdad? Tiene vida eterna. O sea, recibe a Jesús, recibe al Señor Jesucristo, al Dios eterno, porque no puede haber otra manera, una vida eterna, porque no hay de otra manera. Usted tiene que tener la vida de Dios, ¿ve? Para que usted sea eterno, ¿ve? Porque fuera de Dios nada es eterno, ¿verdad? Amén. Dios es el único eterno. Entonces nosotros, obteniendo la vida de Dios, entonces llegamos a ser eternos, ¿ve? Amén. Amén. Dice, entonces, siendo que el testimonio no puede cambiar, dice, quitado de o agregado a, dice, el testimonio queda en que la vida está en el Hijo, ¿verdad? La vida está en el Hijo. Siendo que esto es la verdad, el árbol de la vida en el huerto del Edén tiene que ser Jesús, ¿verdad? Bien, si el árbol de la vida es una persona, entonces el árbol de la ciencia del bien y del mal es también una persona, ¿ve? No puede ser otra manera, dice. Así que el ser justo y el ser maligno estaba allí, lado a lado, en medio del huerto del Edén, ¿ve? Ahí estaban las dos vidas, ¿ve? Ahora, para probar eso también, en Ezequiel 28:13, para probar que Satanás era el otro árbol y estaba en el Edén, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Ve? Ahí estaba, ¿ve? Así, Señor. Entonces, dice, aquí es donde recibimos la verdadera revelación de la simiente de la serpiente, ¿ve? Ahí está la revelación de la simiente de la serpiente. Ahora todo lo intelectual pues no lo pueden, esto es por revelación, hermano. Aún del mensaje,
aún leyendo el mensaje, no es porque uno lo estudie, hermano. Dios tiene que revelarse. Usted tiene que abrirse. Porque ¿quién más podía revelar? No importa cuánto nos prediquen, no importa cuánto nos reciten las escrituras, los mensajes, si es que Dios no le revela a usted, pues nunca lo va a captar, hermano. Aleluya. Ahora, uno tiene que ser sinceramente, orar a Dios, Señor, por favor, ¿verdad? Abre mis ojos, ¿ve? Entonces, normal, nosotros vemos, ¿ve? Con los ojos naturales, pero hay otro ojo espiritual. Gloria a ¿ve? Señor. Porque allá en el templo, Simeón creo, era ciego, ¿verdad? Estaba esperando a Ana también, al Hijo de Dios. Antes de morir, el Señor le había prometido que vería al Hijo de Dios, que antes que muriera, ¿verdad? Que vería. Entonces, pero ese hombre estaba ciego, pero más que los fariseos él veía, ¿ve? Lo reconoció, ¿verdad? Entonces él tenía un ojo espiritual, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que decirle al Señor que nos abra los ojos espirituales para poder ver, ¿ve? Como el águila, ¿verdad? Una mirada más allá, fuera de lo normal, ¿verdad? Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Ve? Ahí estaba el animal. Entonces, ahora Satanás no podía, él estaba intentando entrar al hombre, ¿ve? Intentando cómo inyectarse en el hombre, en el género humano, y ahora no podía porque él era un espíritu, ¿ve? Amén. Esta bestia, dice, era tan semejante al ser humano, pero era totalmente animal, era una bestia, dice, que podía razonar y hablar. Él era una criatura que se paraba recto y era entre el chimpancé y el hombre, era parecido al hombre, ¿ve? Entonces, pero más semejante al hombre, dice, y era tan semejante al ser humano que su simiente podía, dice, hasta se unió con la de la mujer e hizo que ella concibiera, ¿ve? Cuando esto sucedió, Dios maldijo a la serpiente y se cambió de forma, porque Dios le dijo, maldito serás por cuanto hiciste esto, ¿ve? Entonces cuando lo maldijo se convirtió en serpiente, ¿ve? Dice, la ciencia puede esforzarse hasta lo sumo y nunca hallará, dice. Hallar eso, dice. El eslabón perdido, Dios tomó cuidado de eso, dice. El hombre es sabio y puede ver alguna relación entre el hombre y el animal. Y procura, dice, probarlo por medio de la evolución. Sabemos que los monos siguen naciendo bonitos, ¿verdad? Entonces no pudiera evolucionar, ¿no? Si es que habría, como por ejemplo en el colegio, ¿verdad? Nos enseñan que venimos de la evolución, ¿verdad? De los homo sapiens y lo otro, ¿verdad? Pero los monitos nacen monitos, ¿ve? Siguen produciendo monitos, ¿ve? Entonces, y procuran probar, dice, por medio de la evolución. No hay tal evolución, pero el hombre y el animal sí se mezclaron, ¿ve? El hombre y el animal sí se mezclaron. El animal, la serpiente, era un animal semejante al hombre, parecido, ¿verdad? Ese es uno de los misterios de Dios que ha permanecido escondido, pero aquí está revelado, dice. Sucedió allá en medio del Edén, cuando Eva rechazó la vida, ¿ve? Tuvo que dar la espalda, ¿ve? Antes de hacer cualquier cosa mal, hermano, primero tenemos que darle espalda a la palabra, luego hacemos cualquier cosa fuera de la palabra, ¿ve? Primero tenemos que darle espalda, ¿ve? Si es que nos quedamos detrás de la palabra, pues todo va a estar bien, ¿verdad? Dice, Eva rechazó la vida para aceptar la muerte. Fíjese en lo que Dios les dijo en el huerto, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿ve? Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, dice. Aleluya. Si damos crédito a la palabra, que la mujer sí tuvo una simiente. Ahora, la simiente de la mujer, sabemos que es Cristo, ¿verdad? Jesús.
Entonces, si es que hay una simiente, ¿verdad? También tuvo que tener Satanás una simiente, ¿verdad? Ahora Satanás no puede crearse porque Dios descendió, ¿verdad? En una Virgen María. Entonces Dios mismo se creó un cuerpo, ¿ves? Entonces, pero Satanás, entonces siendo una persona, ¿verdad? También, pero él no podía crear su propio cuerpo, ¿ves? Porque él no es creador, ¿ves? Entonces él intentaba cómo introducirse al hombre, ¿ves? Así es. Entonces dice, si la simiente de la mujer fue un varón que vino sin el concurso del hombre, entonces la simiente de la serpiente tendrá que venir en la misma forma. O sea, otro varón tendrá que nacer aparte de la instrumentalidad, dice, humana. No hay ningún estudiante que no sepa que la simiente de la mujer fue Cristo, ¿verdad? Sabemos que la simiente de la mujer, ¿verdad? Estaba prometido que vendría, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo vino, quien vino por la instrumentalidad de Dios, aparte del concurso humano. Es igualmente conocido que la predicción de la herida en la cabeza de la serpiente era, en efecto, dice, una profecía. Escuchen, hermano. Dice, tocante a lo que Cristo lograría en contra de Satanás. Dice, en la cruz, ¿ves? En la cruz le ganó, ¿verdad? La victoria. Aleluya. Entonces ahí se cumplió, dice la profecía. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, ¿ves? Entonces en la cruz dice, le pisó la cabeza al diablo. Entonces allí fue victorioso el Señor Jesucristo. ¿Ves? Quitó la llave. El profeta dice, le dio un puntapié, dice. ¿Ves? Entonces allí en la cruz dice, Cristo heriría la cabeza de Satanás, mientras que Satanás heriría el calcañar del Señor. Esta porción de la Escritura, dice, es la revelación de cómo la simiente literal de la serpiente fue sembrada en la tierra. Ahora, ¿cómo fue sembrada la simiente de la serpiente en la tierra? ¿Verdad? Sabemos que la simiente de la mujer, Jesús, ¿verdad? En carne, el Señor Jesucristo vino, ¿verdad? Se creó, ¿verdad? Entonces, eso lo encuentra en Lucas 1:26. Dice, ¿cómo la simiente de la mujer fue Dios, literalmente reproduciéndose en carne humana, ¿verdad? Carne y hueso como nosotros, comía, tenía todo lo que nosotros tenemos, hermano. Se enfermaba, le daba gripe y él tenía que venir de esa forma para saber nuestras dolencias. Entonces, así también, dice, la simiente de la serpiente fue la manera literal, dice, por la cual Satanás halló cómo abrirse la puerta para entrar en el género humano. Fue imposible para Satanás reproducirse de la misma manera en que Dios se reprodujo a sí mismo, porque él solamente es un ser espíritu que fue creado, era un ángel, ¿verdad? Entonces era un ser espíritu que Dios lo creó, pero él no puede crearse, entonces dice, porque él solamente es un espíritu que fue creado. Así que el registro en Génesis relata cómo fue el producto. Él produjo, dice, su simiente. ¿Ve? ¿Cómo produjo Satanás su simiente, verdad? Y se introdujo, o más bien se inyectó en el género humano. ¿Ve? Recuerda que Satanás es llamado la serpiente. Es la inyección de su simiente en el género humano, de lo que estamos hablando. Ahora, ¿cómo es que se inyecta Satanás en el género humano, verdad? Porque en San Juan creo que a Caín le llama el hijo del maligno,
¿Ve? Ahora hay otra escritura también, si no me acuerdo bien, hermanos, está en Judas, creo. También profetizó, dice Isaías, de Caín, el hijo del maligno o el asesino, séptimo desde Adán, dice. Séptimo desde Adán, dice. Y ahora, si es que contamos, hermano, desde Adán, Enoc, séptimo desde Adán, dice. Entonces, Caín es supuestamente, ¿no? Como sabemos, nació primero. Entonces a él le pertenecía la primogenitura, ¿verdad? Pero dice que Caín era hijo del maligno. Entonces no podría ser el hijo de Adán. ¿Ve? Entonces, ahora en Génesis también está, que dice que conoció a Adán, a su mujer, a Eva, ¿verdad? Conoció. Entonces concibió, dice, y dio a luz, dice, a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová adquirió varón. Ese es lo que se agarra a la denominación, de que Caín era el hijo de Adán. Pero el profeta dice, tiene que leer la siguiente porción, dice, y después dio a luz a su hermano Abel. ¿Ve? Adán conoció una vez a su esposa y tuvo 2 hijos. ¿Ve? Pero eran, dice, de diferentes padres. ¿Ve? De diferentes padres. ¿Ve? Y conoció de nuevo Adán a su mujer, a la cual dio a luz un hijo, llamó su nombre Set. ¿Ve? Entonces, dice, nacieron 3 hijos. Le nacieron 3 hijos de 2 actos. ¿Ve? De conocimiento carnal de Adán. ¿Ve? Entonces, siendo que la Biblia es la perfecta y exacta palabra de Dios, esto no es un error, sino que es un registro para nuestra iluminación. ¿Ve? Es una revelación. Siendo que nacieron 3 hijos, pero Adán solo tuvo 2 actos con Eva. ¿Ve? Tuvo 2 actos con Eva. Y usted sabe positivamente que uno de aquellos, dice, 3 hijos no era de Adán. Dios ha registrado esto de esta manera tan exacta para nosotros, para mostrárnoslo eso, para mostrarnos algo. La verdad del asunto es que Eva traía en sí 2 hijos gemelos, ¿ve? De fecundaciones distintas. Ella llevaba gemelos con la concepción de Caín producida un poco antes de la de Abel. ¿Ve ustedes? Aquellos gemelos, de nuevo, un tipo perfecto. ¿Ve? Ahora, ¿por qué tuvo que ser esto? Dice, ¿por qué tuvo que venir de esta manera? Dice, la simiente de la serpiente. El hombre fue creado para Dios. ¿Sí? El hombre fue creado para Dios. El hombre habría de ser el templo de Dios. ¿Ve? Entonces, Dios quiere vivir en nosotros. ¿Ve? Manifestarse lo que es Él. ¿Ve? Como un hermano decía, ¿verdad? En el hogar todos tenemos problemas, ¿verdad? Cada quien, joven, señorita, ancianos, y todos tenemos cualquier dificultad, problemita, ¿verdad? Tal vez no tengamos los mismos problemas, ¿verdad? Pero tenemos siempre dificultades, ¿verdad? Pero un hermano decía, pero ahora, por ejemplo, queremos que toda nuestra familia venga a la iglesia, ¿verdad? Que se conviertan en Cristo, que tengan vida eterna, que no hagan lo que, ¿verdad? Cosas malas y todo eso. Pero dice ahora, ¿y quién va a ir a la cruz por ellos? ¿Quién va a ir a la cruz? O sea, ¿quién va a ser crucificado por ellos? ¿Verdad? Y el hermano decía, si usted no lo hace, ¿quién lo va a hacer? ¿Ve? Porque si Jesucristo está en nosotros, ¿verdad? Entonces el amor de Dios está en nosotros. La misma cosa que hizo Jesús, ¿ve? Por nosotros, entonces nosotros haríamos eso. ¿Ve? Estamos faltos de amor, ¿verdad? Con faltos estamos, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a ser crucificado, hermano? Necesitamos humillarnos, ¿verdad?
dar la otra mejilla, ¿verdad? Dice, el hombre habría de ser el templo de Dios, el lugar del reposo de Dios, del Espíritu Santo. Era el hombre, el templo de Dios, ¿verdad? ¿Seguimos, hermano? Amén. Sí, Amén. Gracias. un poquito más, ¿verdad? Amén. Dice, si bien el Altísimo, bueno, dice, Satanás ha sido esto, dice, ha sabido esto todo el tiempo, dice, él también quiere morar en el hombre. ¿Ve? Satanás sabía, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo que estaba tratando de hacer era inyectarse en el hombre. ¿Ve? Dice, el hombre, así como lo hace Dios, dice, él también quiere morar en el hombre, así como lo hace Dios. Pero Dios ha reservado para sí mismo aquel derecho. Satanás no lo puede hacer. Solo Dios apareció en carne humana. Satanás no pudo, ¿ve? Nunca podrá hacerlo, ¿ve? Dios apareció en carne humana, ¿verdad? Dios mismo, en Jesús. Pero Satanás no podía, ¿ve? Por eso tomó al animal, a la bestia, serpiente, ¿verdad? De esa manera él se introdujo. Él no tiene poderes creativos. La única manera como Satanás podía lograrlo, dice, lo que deseaba era entrar en la serpiente en el Edén. ¿Ve? Así como entró por medio de los espíritus inmundos en los cuerpos en Gadara. ¿Ve? Dios no entra en animales, pero Satanás lo puede hacer y lo hará para lograr sus propósitos. ¿Ve? El diablo es astuto, ¿no? ¿Ve? Él no pudo tener un hijo directamente por Eva, como Dios lo tuvo con María. ¿Ve? Él tuvo que tomarlo al animal, ¿verdad? Y a través de ese animal pudo tener hijo con Eva, la simiente de la serpiente, ¿verdad? Dice, así que entró en la serpiente y engañó a Eva. ¿Ve? Él la sedujo y por medio de ella Satanás tuvo un hijo. Vicariamente, dice, Caín manifestó completamente las características espirituales de Satanás. ¿Ve? Entonces, ¿cómo es que esta simiente de la serpiente, verdad? Es simiente del diablo. Todavía cuando le pregunta el Señor, ¿dónde está tu hermano? ¿Ve? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano, verdad? Como de contestón, ¿verdad? Entonces, ahí estaba la simiente de la serpiente manifestando, ¿ve? Las características. Y el profeta dice, viles, sensuales, carnales de la serpiente. Con razón el Espíritu Santo dijo que Caín era del maligno, dice, ¿ve? Entonces, ahí está la simiente de la serpiente, hermano. ¿Ve? El árbol de la vida, ¿ve? Escondió, ¿ve? Ahora sabemos, nosotros leemos, todo está en el mensaje, hermano. Todo. La Biblia, como el hermano Bernabé dice, la Biblia ahora está abierta. Así es, Señor. Pero para las denominaciones está cerrado, porque la Biblia está en misterio. Y ahora para dar la revelación de los misterios, la palabra de Dios viene al profeta. El profeta revela sus secretos, ¿verdad? Entonces ahora, para saber los secretos tenemos que leer los mensajes, escuchar los mensajes, para que Dios nos revele. Si no entendemos, el profeta dice que vuelvan a tocar la cinta, vuelvan a tocar la cinta. ¿Ve? Entonces, el árbol de la vida era Jesús, ¿sí? El otro árbol definitivamente era Satanás. ¿Ve? Ahí está un misterio, ¿verdad? Que algunos no saben, ¿no? Nosotros somos privilegiados de saber estas cosas. Sí, gracias, Señor mío. Dice, el árbol definitivamente, el otro árbol, dice, era Satanás, por causa de lo que vino como fruto de aquel árbol. Ahora bien, sabemos que ambos árboles tenían algo que ver con el hombre. ¿Ve? De otra manera, nunca hubieran sido puestos allí.
tuvieron que tener parte en el plan y propósito soberano de Dios, en su relación particular con el hombre y con Dios mismo, porque de otra manera no podríamos atribuir omnisciencia a Dios. Dios sabía, Él sabía cómo haría, porque para comenzar en Él estaba el atributo de ser Salvador, ¿verdad? No había a quien salvar si es que no estuviese perdido, ¿verdad? Entonces tenía que ser de esa manera. Dios sabe todas las cosas. Hasta aquí todo es verdad, ¿no es así? Dice, la palabra definitivamente muestra que desde antes de la fundación del mundo, el propósito de Dios era compartir su vida eterna con el hombre. ¿Ves? Ese era el propósito de Dios, compartir su vida eterna con el hombre. ¿Ves? Para probarlo, también el profeta lo dice en Efesios 4:11, si desean tomar. Según nos escogió en él, dice, antes de la fundación del mundo. ¿Ve? A Job le hizo una pregunta al Señor, le dice, si eres inteligente, dice, respóndeme, ¿dónde estabas? Dice, tú, cuando los hijos de Dios se regocijaban, allá, dice, antes de la fundación del mundo, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estaba usted, hermano? Si usted es hijo de Dios, allá está, regocijándose con el Señor, ¿verdad? Leamos esta porción de escritura y acabamos. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Ve? Qué privilegio tenemos, ¿verdad? Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ve? No es del quien corre, ¿ve? Es la voluntad de Dios, es la predestinación, ¿ve? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, ¿ve? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿ve? Dios se había propuesto en sí mismo, ¿ve? Entonces toda la redención estaba planeada, ¿ve? Él sabía que usted y yo vendríamos en este tiempo a manifestarnos, ¿ve? Sí, Señor. Él sabía que usted y yo recibiríamos este mensaje, recibiríamos al profeta, ¿ve? Porque es la gracia de Dios. El profeta dijo que si alguien está escuchando estas cintas, dice, es la gracia de Dios. Póngase de pie, hermano. Es la gracia de Dios, hermano. Inclinen su rostro, por favor. Padre celestial, Dios todopoderoso, tú sabías todas las cosas, Señor. Tú sabías esta pequeña reunión, Señor. Padre, ablanda nuestros corazones, Señor, para